chawina nianse yetune awal shiukila llena yune no ak chachuya wina chachuya wina haben nicht unin Abel al naye chitiyo shnitiet makta khashtilu na lin yewal langan khunitian achach ko ye dingnian yewal tian yibangilo yishmab anil tenga yin kapshubal popti. Muy buenos días a todos. Esta actividad se va a realizar sobre el vocabulario en popti que trata sobre las partes de la casa. Muy buenos días, niños. ¿Cómo están? Muy bien. Espero que vengan contentos y con ganas de participar. Muy bien, les voy a agradecer bastante por su participación. Hoy vamos a hablar sobre las partes de la casa en popti. Entonces, para lo cual voy a pedir su participación, voy a pedir que sean activos y que hablen cuando se les va a indicar, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar con esta actividad sobre las partes de la casa, que dice en popti, Yishma Banil Tenga. ¿Pueden decirlo? Yishma Banil Tenga. Muy bien. Ahora vamos a iniciar con la primera parte. Dice, las primeras o las principales partes de la casa son estas. Vamos a iniciar con esto. Dice, comedor. ¿Cómo le vamos a decir comedor en popti? Se dice wa'al. 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 Muy bien, lo hacen bastante bien. Wa'al significa comedor. Vamos con el siguiente. Wa'al. Wa'al. Un extra. Wa'al. Que significa dormitorio. ¿Sí? Dormitorio. En la imagen, acá tenemos el dormitorio. Wa'al. Ahora vamos con el siguiente. Dice la sala. Sala en popti lo vamos a decir shewo'al. Shewo'al. Un extra. Shewo'al. Muy bien. Otra manera de decirlo es echma'al. ¿Todos? Un extra. Echma'al. Muy bien. Entonces, para decir sala en popti hay dos maneras. Shewo'al, echma'al. ¿Sí? A ver todos. Shewo'al, echma'al. Muy bien. Echma'al o shewo'al, sala. Seguimos. El baño. Baño lo vamos a decir ashno'al. ¿Todos? Ashno'al. Otra vez. Ashno'al. Muy bien. Este es baño o ducha, donde nosotros nos bañamos cada día. Ashno'al, baño. Muy bien. El otro es chulu'al. Chulu'al. Que significa sanitario, que es donde vamos a hacer nuestras necesidades, ¿verdad? Chulu'al, ¿todos? Chulu'al. Muy bien. Vamos con el otro que dice cocina.
Cocina. ¿Qué dice? Cocina, ¿verdad? Cocina. Otra vez. Cocina. Cocina. Muy bien, lo hacen bastante bien. Vamos con el siguiente. ¿Qué dice? Chahuopal. Chahuopal. ¿Qué significa? Pila o lavandería, que es el lugar donde las mujeres, las mamás, lavan, ¿verdad? Muy bien. Vamos a decirlo otra vez. Chahuopal. Chahuopal. Bien. Chahuopal, pila o lavandería. Seguimos. Ha-Allah. Ha-Allah. ¿Qué significa? Jardín, ¿verdad? Casi todas las casas tienen jardín. Entonces, a eso se refiere Ha-Allah. A ver otra vez. Ha-Allah. Muy bien. Ha-Allah, jardín. Vamos con el otro. Cansetal. Cansetal. ¿Qué significa? Garaje o garage, como lo decimos normalmente. Garage. Muy bien. Donde se meten los carros. Dice Cansetal. Cansetal. ¿Qué significa? Garage. Muy bien. Dice Cansetal porque el carro se llama Canset en Popti. Así se llama. Por eso, Cansetal. Muy bien. Entonces, estas son las principales partes de la casa. Si observamos la imagen, dice el salón o la sala, que dice en Popti, Echmabal. Echmabal. Muy bien. Si observan acá, se encuentra cada uno de lo que ya pronunciamos, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir entonces con la otra parte. Estas son las principales, ¿verdad? Es como que los cuartos en que se dividen una casa. Ahora, las otras partes que componen la casa, por ejemplo, la pared. Entonces, vamos a referirnos a la casa en esta segunda parte. Dice Suinga. Suinga. ¿Qué significa? Techo. Muy bien. Ustedes ya lo saben, ¿verdad? Otra vez. Suinga. Suinga. Muy bien. Suinga. Techo. Ahora el otro. Ka'al. Ka'al. ¿Qué significa? Tabanco. ¿Cuál es el tabanco? Tabanco. Es la parte del techo de la casa que se encuentra dentro, ¿verdad? Eso es el tabanco. Muy bien. Vamos a decirlo nuevamente. Ka'al. Ka'al. Muy bien. Ka'al, tabanco. Siguiente. La puerta. La puerta se dice pulta. Pulta. Muy bien. Pulta significa puerta. Muy bien. Seguimos.
Ventana. Ventana. Significa ventana. Muy bien. Ya saben muchos ustedes. Ventana. Ventana. Muy bien. Seguimos. Pilal. Pilal. ¿Qué significa? Pilar. ¿Cuál es el pilar? Es la columna que se encuentra en el corredor de la escuelita, ¿verdad? Las casas también tienen esa parte, que es el pilar de la casa, es lo que sostiene la casa, ¿sí? Dice otra vez, pilar. Pilar. ¿Significa? Pilar. Muy bien. Vamos. Amak. 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 Significa patio. Es el patio. Otra vez. Amak. Amak. Patio. Otra vez. Amak. Muy bien. Amak. Vamos con el otro. Stinga. Stinga. ¿Qué significa? Corredor. Ese es el corredor. El paseo del enfrente de la puerta, ¿verdad? Las casas también tienen esa parte. Entonces, de ahí se diferencia amak con stinga. Son diferentes. Muy bien. Otra vez. Stinga. Stinga. ¿Qué significa? Corredor. Bien. Seguimos. Yulnga. Yulnga. Adentro de la casa. Pero en Popti lo vamos a decir Yulnga. Le vamos a llamar al piso. Al piso. O el suelo dentro de la casa, ¿verdad? A eso le llamamos Yulnga. Otra vez. Yulnga. Significa piso. Seguimos. Upabal shilqape. Upabal shilqape. ¿Qué significa? Ropero. Ropero. Donde se guarda la ropa, ¿verdad? Upabal shilqape. Muy bien. Upabal shilqape. Ropero. Seguimos. Kunga. Kunga. ¿Qué significa? Bodega. Otra vez. Kunga. 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 Bodega. Muy bien. Vamos con el otro. Itza. Itza. ¿Qué significa? Pared. Muy bien. Ustedes sí ya se lo saben. Otra vez. Itza. Itza. ¿Significa? Pared. Muy bien. Entonces, estas son las otras partes que componen la casa. Muy bien. Ahora vamos a ver algunos objetos de la casa. Entonces, estos objetos son los principales o los más comunes que vemos dentro de la casa, ¿sí? Entonces, vamos a decir Nepal Choknikoh Yulnga o Chetet Choknikoh Yulnga.
¿Lo pueden decir? Netpal. Netpal, digan netpal. ¿Qué significa? Objeto. Objeto, ¿sí? O utensilio. Sería netpal. Entonces, para decir objetos de la casa, decimos netpal chokniko yulnga. Así sería. Muy bien. Netpal chokniko yulnga, objetos de la casa. Entonces aquí tenemos los más comunes que vemos en la casa. Dice lechpal. Lechpal. ¿Qué significa? Cuchara o cucharón. A eso le vamos a llamar lechpal. Seguimos. Lajsek. Lajsek. Más fuerte. Lajsek. Muy bien. Muy bien. ¿Qué dice? Plato de barro. Es el plato de barro. Por eso dice lajsek. Otra vez. Lajsek. 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 Plato de barro. Muy bien. Vamos con el otro. Ukal. Ukal. ¿Qué significa? Vaso. El vaso. Comúnmente lo utilizamos todos los días. Ukal. Otra vez. Ukal. Muy bien. Ukal. Vaso. Vamos con el otro. Dice papal. Papal. Significa pichacha. Es la pichacha, la que se utiliza para lavar el maíz. ¿Sí? Sí, esa es la pichacha. Papal. Otra vez. Papal. Muy bien. Vamos con el otro. Uychen. Uychen. ¿Qué dice? Aparato. Aparato puede referirse a equipos de sonido o de visión como la televisión, ¿verdad? Entonces a eso se refiere aparato. En Popti, uychen. ¿Otra vez? Uychen. Muy bien, excelente. Seguimos. Panga. Panga. ¿Qué significa? Paraguas. Paraguas. Otra vez. Panga. Panga. Muy bien. Panga. Paraguas. Seguimos. Shila. Shila. Muy bien. ¿Significa? Silla. Muy bien. Shila. Silla. Vamos con el otro. Mesa. Mesa. Muy bien. Otra vez. Mesa. Mesa. Muy bien. Mesa. Mesa. ¿Verdad? Muy bien. Excelente. Ahora seguimos con la otra parte. Terminamos con lo que son los objetos de la casa. Ahora vamos a seguir con la última parte. Tenemos unos cuantos ejemplos de las casas. Dice casa de paja. Casa de paja. En Popti lo vamos a decir chimna. 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 Chimna.
presentamos la casa de paja. ¿Conoces la casa de paja? ¿Sí? Entonces, acá tenemos la casa de paja. Chimna. ¿Otra vez? Chimna. 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 Muy bien. ¿Lo observan? Aquí tenemos la casa de paja. Muy bien. Seguimos con la otra. Dice Logna. Logna. ¿Qué significa? Casa de adobe. Entonces, aquí presentamos la casa de adobe. ¿Sí? Otra vez. Logna. Logna. ¿Qué significa? Casa de adobe. Muy bien. Seguimos. Tenemos el otro ejemplo que dice casa de teja. La casa de teja en latín se llama techana. Techana. Otra vez. Techana. Y aquí tenemos el ejemplo de la casa de teja, ¿verdad? Techana. Otra vez. Techana. Bien. Seguimos. La otra casa es de madera. Casa de madera. En portugués se llama aintena. Y tenemos el ejemplo de la casa de madera. De madera. ¿Se observan el ejemplo? Está hecho de pura madera. Entonces a esto le vamos a decir aintena. ¿Otra vez? Bien. Aintena significa casa de madera. Seguimos. Entonces tenemos el otro ejemplo que dice casa de pajareque. ¿Qué significa? Itzna. A ver, todos. Itzna. La casa de pajareque. A ver todos. Itzna. ¿Qué significa? Casa de pajareque. Así se llama esta casita. Son casas muy comunes de Cacatenango. Muy bien. Entonces, estas fueron algunos ejemplos de casas, más las que conocemos en Cacatenango, ¿verdad? Entonces, esta fue la última parte de la presentación. Esto fue entonces una actividad sobre partes de la casa. Agradezco bastante su atención por esta actividad. Esto fue una actividad sobre vocabulario, partes de las casas. Muy bien, esta fue la presentación sobre partes de la casa por ti. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.
chawina nianse yatune awal shukila llena yune no ak techuya wina techuya wina Habeniste unin techuya wina nianse Konilong